siento que no estás. ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Muy buenas noches, amigos y hermanos de la comunidad Iglesia Huelellana de Bucaramanga. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Es un honor siempre saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que me conocen saben quién soy y los que no ya me voy a presentar. Mi nombre es el pastor Felipe Camacho y mi esposa Pilar Sánchez, aquí desde mi familia Iglesia Huelellana de Río Negro en el departamento de Antioquia. Qué bueno saludarlos y qué bueno saber que ustedes están ahí, siempre atentos, siempre pendientes de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a nuestros pastores Emilio y su esposa Carmen, allí en la iglesia wesleyana en Bucaramanga. Dios les bendiga, es un honor saludarlos. Qué bendición y gracias por la invitación que nos han extendido. Hubiese querido, obviamente, que mi esposa Pilar estuviese aquí con nosotros, pero no pudo acompañarnos en el día de hoy. En otra oportunidad seguramente ella va a estar con nosotros. Y qué bueno saludarlos entonces, y también a todo el equipo de líderes de la iglesia allí en Bucaramanga. Un saludo muy especial a toda la iglesia en general, a todos los amigos, algunos que tal vez nos recuerdan y a otros que no tanto, pues igual los vamos a ir saludando, los vamos a ir escuchando. Les damos un saludo muy especial en el nombre del Señor. También a nuestro hermano Rafael Velázquez por su ayuda en la parte técnica. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de que toda esta transmisión salga perfecta y a las mil maravillas. De parte de mi esposa Pilar y mis hijos, algunos los recuerdan, el hijo mayor Edison Felipe Camacho, que ya es casado y ya nos dio casado con Lilian, y ya nos dieron dos hermosas nietas. Hoy somos abuelos, y dos hermosas nietas, que la mayor se llama Simona y la segunda se llama Julieta. El segundo hijo, Joan Esteban, también, ese nació en Bucaramanga. Joan Esteban nació ahí en la iglesia wesleyana en Bucaramanga. Ya está cumpliendo casi los 28 años y está por allá en Australia. Y también a nombre de él un saludo muy especial. El tercer hijo es Harris Sebastián, y él está con nosotros aquí acompañándonos todavía en casa. Y bueno, ahí estamos todos y me alegra saludarlos otra vez. Gracias por la invitación que nos han formulado, y vamos a estar acompañándoles en estos minutos para darles una palabra de parte del Señor. La mayoría saben que somos pastores, somos predicadores del Evangelio, y como tal, ahí va nuestra vida, toda la vida, compartiendo siempre el mensaje de la esperanza, el mensaje de la bendición, el mensaje para las familias necesitadas, siempre un mensaje de parte de Dios para ustedes. Entonces vamos a estar aquí acompañándoles, y les ruego el favor estar muy atentos. Si tienen una Biblia a la mano, bueno, reúnase con su familia, regálenos unos minutos, regálenos tal vez una media hora, 40 minutos, no lo sé, pero igual vamos a acompañarles en este tiempo y va a ser una bendición. Agradecemos sus comentarios, agradecemos que nos escriban ahí en el chat algún comentario, y el pastor y todo su equipo estarán atentos para estar respondiendo a sus preguntas, sus interrogantes. Seguramente habrán peticiones, no lo sé, Dios sabe cuántas peticiones se pueden presentar en este tiempo, y con todo eso, pues bienvenidos otra vez. Y invoquemos al Señor y le damos muchas gracias por tenernos aquí con ustedes en esta noche. Buen Dios y Padre Celestial, agradecemos que nos des la vida y agradecemos la fidelidad tuya. Tú eres nuestro Padre amoroso y maravilloso, y gracias porque podemos confiar en ti totalmente. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos inspira, nos da vida, y ella en esta noche nos va a traer un mensaje poderoso a nuestro corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos allí en Bucaramanga, a toda la iglesia linda, hermosa, que está ahí siempre presente en esta transmisión. Dios bendiga a esta preciosa iglesia, a sus pastores, el pastor Emilio y su esposa Carmen, a sus hijos y a toda la comunidad de la iglesia, incluyendo a todos sus líderes. Dios bendiga a esas familias y a estos hermanos.
Padre, muchas gracias, que tu bendición esté con nosotros en esta reflexión, en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que tenemos para compartir en esta noche con ustedes, sin duda ya tal vez lo sabían algunos, pero los que no, sabemos que es el temor del Señor. Voy a hablar sobre este tema, el temor del Señor, y está basado en algunos textos de la Biblia. Ruego que estén muy atentos, tomen nota de los textos, porque estos textos de Dios van a estar redarguyendo nuestros corazones mientras avanzamos en la reflexión. Entonces vamos a hablar del temor del Señor. Y empiezo diciendo esta palabra, que cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, no solo adquirimos sabiduría, según la Biblia, sino que además somos librados del mal. Vuelvo a repetirle, cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, no solo adquirimos sabiduría, sino que también somos librados del mal. Vamos a leer algunos textos y voy a empezar leyendo el libro del Éxodo, capítulo 20, el verso 20, que dice así: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces mire usted, no teman, porque para esto vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros. También hay otro texto que quiero leer, y es segundo de las Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice la Biblia: sea pues con vosotros el temor de Dios. Miren bien lo que hacéis, porque Dios, en Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Hay un texto que me gusta mucho en el libro de Nehemías, el profeta, en el capítulo 5, versículo 15, y mire lo que dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así, dice el profeta Nehemías, pero yo no hice así por causa del temor de Dios. Y hay muchos textos más, pero voy a leer uno más en Job capítulo 4, versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza?, pregunta la Biblia. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y uno más en Job capítulo 28, versículo 28, y dice: dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Estos textos están ayudándonos a entender lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Hay uno más que quiero compartir, y es el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y este texto concuerda mucho con el Proverbios capítulo 1, versículo 7, que la gran mayoría lo sabemos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y aún los insensatos desprecian dicha sabiduría y dicha enseñanza. Los proverbios están llenos de versículos sobre el temor de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Dios es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia es el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice Dios. También hay otro texto en Proverbios 9:10 que dice: el temor de Jehová es, bueno, ya lo habíamos leído, el principio de la sabiduría. Pero mire este texto tan hermoso en Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. Interesante. Mas los años de los impíos serán acortados. Wow. Y por último, Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos. Y muchos textos más que podríamos compartir, pero empezamos diciendo que la frase que más se destaca aquí, sin duda la leímos, es el temor a Dios.
El temor a Dios será nuestra confianza y nuestra seguridad. Sobre eso estamos desarrollando este tema y al final estaremos orando por las necesidades de la iglesia. Entonces notemos que la Biblia no es un código policivo, para decirlo así, pero nos da la clave para estar protegidos, más que si viviéramos guardados por el mejor ejército del mundo. Note usted que la Biblia se enfatiza allí en esto. Entonces vamos a mirar los principales énfasis del temor de Dios en la Biblia. Vamos a mirarlos. Y empiezo diciendo, en primer lugar, que el temor de Dios en la Biblia no es miedo. En la Biblia el temor no es miedo. El mensaje que Dios quiere transmitirnos cuando habla del temor de Jehová es reverencia. Es un respeto profundo a Dios. Más profundo que cuando nos presentamos ante una gran personalidad o mandatario del mundo. Es prácticamente reconocer su grandeza y su majestad. Entonces, no es miedo, en realidad, el temor en la Biblia. Tampoco el temor de Dios en la Biblia no es manipulación. No se trata de que la gente le tema por algún beneficio o por temor a algún castigo. No, no se trata de un padre gruñón que quiere vernos doblegados a sus pies para que le obedezcamos, de ninguna manera. Aquí en la Biblia, el temor de Jehová se pone de manifiesto la voluntad. Una vez que conocemos su grandeza, lo reverenciamos voluntariamente. De eso se trata. Y también el temor de Dios no es autoritarismo, como muchos lo pueden tal vez percibir, como si fuera alguien doblegándonos y imponiendo su autoridad. Su autoridad no es impuesta de ninguna manera. De hecho, muchos no se sujetan a la autoridad de Dios. Entonces no se trata de que Dios nos obliga. El que no quiere, pues no hay problema, pero tendrá sus consecuencias. Es más bien un temor consensuado que llamo yo. ¿Cómo así que consensuado? A Dios le encanta dialogar con sus criaturas. Dios no tiene ningún problema en escuchar nuestras inconformidades, inclusive si se trata de eso. A Dios le gusta convencernos de nuestros errores. Dios más que nadie está interesado en nuestro temor voluntario, que es un temor obligado en realidad. Es más de voluntariedad que de obligatoriedad. Entonces, avanzando en el tema, vamos a ver las principales lecciones que Dios nos enseña en su palabra acerca del temor. Vamos a mirarlas una por una. Y quiero decir que el temor de Dios nos alarga la vida. Eso está claro en la palabra de Dios. El temor a Dios nos alarga la vida. Y ahora sí quiero usar Proverbios 10:27. Si lo quiere mirar de cerca, lo puede hacer. Y si no, tómele nota a la referencia al texto y después lo lee. Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. ¡Wow! Eso es tremenda la palabra de Dios. Note que también Proverbios capítulo 3, versículo 2 dice: porque años de vida se te aumentarán. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la generación de quienes le temen a Dios es bendita, está claro en la palabra de Dios. El temor de Dios nos permite acogernos a esa promesa de larga vida en la cual Dios promete alargar nuestros días sobre la tierra y obviamente una eternidad sin fin. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 112? El Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que le teme a Dios. Oiga, le teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y mire lo que dice el verso 2: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, dice la palabra de Dios. En memoria eterna será el justo. En memoria eterna. Su generación es permanente. No tendrás temor de malas noticias y su corazón está firme y confiado en Dios.
Esa misma palabra se vuelve a repetir en el Salmo 128 cuando dice, he aquí, así será bendecido el hombre que le teme a Dios. Bendígate Dios desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Veas a los hijos de tus hijos. Está haciendo mención de los nietos y de los bisnietos. Entonces note usted que el temor a Dios en la Biblia es la causa de los largos días. Está supeditado el temor a Dios a la extensión de vida. Y qué maravilla saber que hay una promesa grande de Dios, de larga vida, y no solamente de nuestra vida humana como individuos, sino de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos van a postergar nuestra memoria sobre la tierra. Y esa es la palabra de Dios en primera instancia, que el temor de Jehová alarga nuestros días sobre la tierra. Tome eso en su corazón, guárdelo y nunca lo pierda, porque eso va a ser de mucha bendición para su vida y para sus hijos también. El temor de Jehová aumentará los días. Recuerde que así decía Proverbios 10:27, y los años de los impíos serán cortados. ¡Wow! ¿Cómo alarga Dios la vida en la tierra? ¿Cómo lo hace? Mire, yo le pregunto, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo es que Dios alarga la vida? Vamos a ver. Mire, le pregunto, ¿de cuántos accidentes nos ha librado Dios? Yo he visto de mi propio testimonio, de mi propia experiencia, he visto cuántas veces Dios me ha librado la vida. ¿Has meditado, amigo y hermano, cuántas veces te ha sanado el Señor de enfermedades? Que de no haberlo sanado el Señor, ya hubiéramos muerto, seguramente. Piensa en eso. ¿Sabe cuántas veces Dios ha guardado a nuestros hijos en situaciones en las que pudieron estar comprometidas sus vidas? ¿Sabe usted? ¿Ha pensado en eso? Miremos la magnitud de la palabra de Dios cuando Él dice en el Salmo 121, Él nos guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tremendo la promesa del Señor. Es excepcional como Dios nos habla de que el temor de Dios en la Biblia nos trae muchas bendiciones. En segundo lugar, quiero que piense en que el temor de Dios nos permite replantear o enderezar decisiones o caminos equivocados. Y yo a veces me pregunto y me digo, ¿quién de los humanos no se ha equivocado alguna vez en la vida? Por decirlo así, todos nos hemos equivocado. ¿No dice acaso la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? En la vida los humanos nos equivocamos. Y recuerde que es de humanos equivocarse, pero es de sabios corregirse también. Entonces, desde la primera pareja que existió en la tierra, recordamos a Adán y a Eva, notamos que ellos allí, desde ese momento que Dios los plantó en el huerto del Edén, ellos se equivocaron. Recuerda eso, se desviaron de los planes de Dios. Pero fue el mismo Dios que proporcionó el plan perfecto para cubrir su equivocación. Usted recuerda que la Biblia habla allí en Génesis que Dios dice que los cubrió con pieles de animales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios desde el huerto del Edén ya hizo un sacrificio. Noten que la pedagogía de Dios es precisamente el sacrificio. Y con un sacrificio Dios cubrió la equivocación de Adán y Eva. Ellos trataron de cubrirse con con hojas de higuera. Cuando Dios vino preguntando a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, estoy escondido porque tuve miedo, estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿cómo así que estás desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Yo nunca te enseñé eso. Recuerda eso. Y ellos cortaron hojas de higuera para cubrirse, para cubrir su desnudez. Entonces la pregunta de Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Sin embargo, Dios en su misericordia, pues ya ustedes saben, hizo un sacrificio de animal y vistió a Adán y a Eva y les cubrió su desnudez. Tremenda enseñanza que hay allí en el libro del Génesis. Pero también recuerde que el rey David pecó, pero nunca perdió su temor a Dios. Eso es impresionante en la Biblia. David pecó, sí, lo sabemos.
Y no estamos justificando a David de ninguna manera. Pero aunque él pecó contra Dios, él tuvo temor reverente ante Dios. Note usted que cuando el profeta Natán vino a corregirlo y a exhortarlo de parte de Dios, inmediatamente David reconoce y dice, wow, he pecado contra Dios. Algunos teólogos le atribuyen el Salmo 51 al arrepentimiento de David, cuando dice, ten misericordia de mí, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, renuévame, porque mi vida se seca. Renuévame y vuélveme el gozo de la salvación. Entonces, cuando hay temor de Dios, amigo mío, en nuestro corazón, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Eso queda claro. Eso es importante entenderlo en esta reflexión. Entonces el temor a Dios nos permite replantear cosas. El problema a veces del hombre no es que no peque, porque sí peca. El problema del hombre es que no se arrepiente, no cambia, no endereza sus caminos. Recuerda usted que Pedro mismo, el apóstol del Señor, negó a su propio maestro, lo negó. Y luego que el gallo canta al otro día, wow, se acordó, uy, dije que no iba a negar al Señor y lo negué. ¿Usted recuerda eso? Y fue su temor a Dios que lo llevó al arrepentimiento. Dice la Biblia que saliendo Pedro lloró amargamente. Entonces no se trata de no pecar, porque sí pecó, pero su temor a Dios inmediatamente lo reconvino y se arrepintió. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire qué palabra tan linda. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué importante el temor a Dios. Y Job 28:28 dice que dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Qué bonita palabra, qué impresionante mensaje para nosotros hoy. Entonces ya llevamos un par de elementos importantes en cuanto al temor a Dios. En primer lugar, decíamos que el temor a Dios nos alarga la vida. Y en segundo lugar, dijimos que el temor a Dios nos permite corregir los errores a tiempo. Pero hay que mirar un tercer aspecto del temor de Dios. Y es que el temor a Dios, en tercer lugar, nos hace obedecer voluntariamente. Repito esto, el temor a Dios nos hace obedecer voluntariamente. La obediencia, oiga bien, la obediencia en nuestras culturas modernas se ve más como una imposición. Pero en Dios la obediencia es una bendición. Mire el contraste tan impresionante. En las culturas modernas, obediencia es imposición. Pero en Dios, obediencia es bendición. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ustedes recuerdan que la esclavitud de la gente era una realidad. Había esclavitud. Los poderosos esclavizaban personas para que les sirvieran y los obligaban a servir porque eran esclavos precisamente. Jesús se anticipó a la obediencia de ese tiempo. En la época de la esclavitud, Jesús vino y la Biblia dice que él obedeció diligentemente y sirvió voluntariamente. Él dijo, palabra tremenda de San Marcos 10:45, cuando él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerda usted que él lavó los pies a sus discípulos, tarea que era propia de los esclavos. Propia de los esclavos. Y Jesús usó la figura de esclavitud para servir, para obedecer. La historia, recuerdo la historia del esclavo aquel, en la época de la esclavitud. Un señor poderoso fue a la subasta de esclavos a comprar su propio esclavo. Él compraba esclavos. Y cuenta la anécdota que el señor fue a la subasta y compró un esclavo. Necesitaba un esclavo y dijo, lo voy a comprar. Y precisamente fue y pagó por un esclavo. Y ahí lo encontró amarradito del cuello y lo trajo, lo pagó y lo trajo.
Y mientras él venía con su esclavo que lo traía amarrado del cuello ahí, el esclavo venía detrás de su dueño y venía maldiciendo. Vida tan miserable, qué vida tan desgraciada ser un esclavo. Ser esclavo definitivamente no es nada, y maldiga y maldiga. Y ahí venía maldiciendo detrás de su dueño. Y cuando llegó a la casa del dueño, el dueño lo primero que hizo fue cortarle el lazo que le ataba a su cuello. Le cortó el lazo y lo dejó sin lazo en su cuello. Y le dijo, ve allá y lávate. Lávate, allá está la ducha. Y ahí en ese closet de ropas, hay ropas de muchas clases de ropa y diferentes tallas de ropa. Mire la que le guste y se pone una ropa de esas, por favor, y te espero aquí en mi sala. Y el esclavo estaba muy asustado, porque nunca ningún esclavo, ningún dueño hacía eso con él. Y él, un poco temeroso, fue a la ducha y se duchó, buscó ropa donde el Señor le dijo que había ropa, y se vistió con un poco de temor, y ahí venía asustado el esclavo. Y cuando llegó a la sala, el dueño, el señor de la casa, lo estaba esperando con su familia. En la mesa estaba servida la cena. Y este esclavo, de alguna manera, estaba tan asustado que dijo, aquí está pasando algo extraño, aquí pasa algo raro. Y el esclavo, el señor de la casa le dijo, venga para acá, vamos a cenar juntos. Y este esclavo estaba tan asustado que veía todo extraño. Y se sentaron a la mesa con su familia, con la familia del señor de la casa. Y ahí estaba el esclavo cenando con ellos. No entendía lo que estaba pasando, pero una vez que terminó la cena, cuenta la anécdota que el señor dueño del esclavo le dijo, venga para acá, y lo sacó a la puerta de su casa y le dijo, ¿ves ese camino allá? ¿Ves el camino? Y el esclavo le dijo, sí, señor. Y el dueño le dijo, ese camino es tuyo, puedes irte. Y el esclavo no entiende lo que está pasando. No entiende. ¿Cómo que el camino es mío? Si me acabas de comprar y yo soy tu esclavo. Y el dueño le insistió, el camino es tuyo, puedes irte, yo te compré para hacerte libre. Es todo. Puedes irte. Y el esclavo estaba tan asustado que antes de irse le dijo, Señor, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, bien puede, le dijo el Señor. Y el esclavo le dijo, Señor, ¿me permite ser su esclavo? Yo no quiero irme. Con dueños así, yo quiero ser esclavo. O sea, ¿me permite ser su esclavo? Me pongo a sus pies para obedecerte, porque con un dueño así yo quiero ser esclavo. Esa anécdota me sorprendió a mí, porque es algo así parecido lo que el Señor hizo por nosotros. Nos compró y éramos esclavos y nos hizo libres. Pero ahora todos nosotros le servimos por amor y nos declaramos esclavos del Señor por amor. Y eso precisamente es lo que estamos diciendo en el temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, le queremos servir de manera voluntaria. Nadie nos está obligando a servirle a Dios, pero lo hacemos de corazón, lo hacemos con amor porque le tememos a Él. Él es un dueño absoluto, Señor, pero es maravilloso. Y ser esclavos de Jesús es maravilloso. Y eso es lo que estamos diciendo. Y en cuarto lugar, el temor de Dios nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones. Tome nota. El temor de Dios nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Es el secreto para hacer buenos negocios. Es la clave para dar el paso hacia un buen matrimonio. Es el boleto para emprender el viaje de nuestros sueños. Por de otra manera decirlo, es la llave para adquirir tu apartamento. Y es la medida de nuestra imparcialidad. Es decir, cuando hay temor a Dios,
tomamos las mejores decisiones en la vida. ¿Sabe que cuando no hay temor de Dios, todo vale? Estamos en el mundo del todo vale, porque no hay respeto, no hay lealtad, no hay obediencia. Estamos en una especie de anarquía, porque no hay temor de Dios. Pero ¿sabe que cuando hay temor de Dios, aprendemos a tomar buenas decisiones? Ya las decisiones que tomamos, no las tomamos por nuestra propia cuenta. Sencillamente tomamos decisiones por la voluntad de Dios. Y mire lo que dice segundo de las Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Repito, segundo de Crónicas 19, 7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Miren lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Qué palabra? En realidad, cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, se toman las mejores decisiones. Respetamos la vida. No permitimos la discriminación, porque el temor de Dios nos lo impide. No podemos ser groseros, porque el temor a Dios nos libra de la grosería, nos libra del orgullo y de muchos otros factores negativos. Mire, el temor de Dios es el código ético que los gobernantes deberían seguir. ¿Y por qué digo que los gobernantes, si hablo del código ético? Mire lo que dice Nehemías capítulo 5, versículo 15, ya lo habíamos leído antes. Pero los primeros gobernantes, dice Nehemías, que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos gente por pan y por vino, esclavizaron la gente por el servicio y tomaron a sus criados y se enseñorearon del pueblo, dice el profeta. Pero yo no hice así, dice. Yo no soy así por causa del temor de Dios. Si los gobernantes entendieran esto, entenderían que gobernar con temor de Dios trae mucho beneficio a la nación. El detalle está en que no hay respeto y no hay ética al gobernar. Simplemente hay prácticamente un gobierno o gobiernos déspotas, gobiernos autoritarios, gobiernos dominantes, gobiernos que no piensan en el que sufre, sino simplemente con tal de que el sistema salga adelante y que sufra el que sufra. Pero Nehemías dice: yo no lo hice así porque yo temo a Dios. Yo recomiendo eso para el código ético de los gobernantes. Entonces, para resumir y terminar esta reflexión, ¿qué quiero decir? Que nuestro temor a Dios es por reverencia. Pero también nuestro temor a Dios, o más bien digo, nuestro servicio a Dios es por amor. Y que nuestra obediencia a Dios es voluntaria. Y también nuestra adoración a Dios es por honra y por admiración. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que el temor a Dios nos cambia la cosmovisión. El temor a Dios nos hace diferentes. Mire, nuestro temor a Dios no es impositivo de ninguna manera, es valorativo. Valoramos el señorío de Dios en nuestra vida. Le servimos por amor. Le tememos por reverencia y lo amamos porque Él nos amó primero. Y mire esto, que por el amor a Dios venimos a ser guiados por el buen camino. Por el temor a Dios venimos a ser protegidos. Es por el temor a Dios que somos honrados, porque la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Y por el temor a Dios somos llamados sabios, porque el temor a Dios trae mucha bendición. La gente piensa que el temor de nosotros a Dios es porque nos toca. Le tenemos miedo a Dios. Yo no creo eso. El temor a Dios trae tanta bendición a la familia, tanta bendición a los hijos y a los padres. Mire, por temor a Dios no abusamos de los hijos. Por temor a Dios respetamos a los padres. Por temor a Dios honramos a nuestras autoridades. Por temor a Dios respetamos al prójimo, al vecino. Por temor a Dios pensamos antes de dar un paso para no ir a cometer errores.
Por temor a Dios nos encomendamos a Él, tanto en la salida como en la entrada. Y cuando usted va a la Biblia, se da cuenta de todas las bendiciones que tiene el temor a Dios. Yo quería dejar en ustedes esta reflexión, quería dejar este pensamiento para que oráramos por un momento. Y oráramos precisamente con esa tendencia y con ese énfasis del temor a Dios. Queridos hermanos, yo quiero orar con ustedes y quiero orar junto con su equipo pastoral, con sus pastores y con toda la comunidad. Tal vez en ustedes haya alguna petición, tal vez haya alguna necesidad. Tal vez haya alguna preocupación. Y sea cual sea tu necesidad, Dios conoce tu corazón. Y yo lo voy a invitar. Antes de orar, piense por un momento. ¿Estás a punto de hacer un negocio? Por causa del temor a Dios, pregunte si el negocio es bueno. ¿Estás a punto de casarte? Por causa del temor a Dios, pregúntele a Dios que guíe tus pasos en tu matrimonio. ¿Estás a punto de realizar un viaje? Por causa del temor a Dios, encomiéndele a Dios ese viaje. Por causa del temor a Dios, ¿estás a punto de comprar una casa o a comprar una finca o un vehículo? Cualquiera que sea tu decisión. Por causa del temor a Dios, permita que Dios te guíe. Permita que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios te ayude. Para mí y para mi familia, para nuestra iglesia y para nuestro ministerio, es una bendición servirle al Señor. Y acompañarles en esta noche es una honra muy grande. Y también otra vez reitero el agradecimiento al pastor Emelio y a su esposa Carmen por permitirme llegar hasta ustedes por su plataforma virtual y acompañarles en este pensamiento. No sé cuál es tu necesidad, pero quiero orar a Dios, quiero bendecirlo. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu salud en el nombre del Señor. Por causa del temor a Dios, tu casa será bendecida. Así será bendecido el hombre que le teme a Dios, dice el Salmo 112 y 128. Por causa del temor a Dios, Él guardará tu salida y tu entrada. Por causa de tu temor a Dios, ninguna plaga tocará tu morada. Por causa de tu temor a Dios, Él enderezará tus caminos. No sé si aún te hayas equivocado alguna vez en la vida. No sé si estés pasando una dificultad. Pero si tú le temes a Dios, de todo corazón se lo digo, por causa del temor a Dios, Dios te va a levantar. Dios te va a sanar. Dios te va a consolar. Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar abandonado. Es por causa del temor a Dios que Él te va a bendecir. Si tú le temes a Dios, eso te va a traer tanta honra, tanta bendición. No vas a fracasar. Vas a prosperar en todo lo que emprendas. Porque así dice la palabra. El Señor estará contigo donde quiera que vayas. Oremos juntos. Oremos juntos a Dios. Y hagamos compromisos serios esta noche de temerle con todo el corazón. Porque eso traerá bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a toda la iglesia y a toda nuestra comunidad. Padre omnipotente, tu palabra me anima, tu palabra me reconforta, tu palabra me exhorta, me motiva. Padre, gracias porque cada vez que vamos a tu palabra encontramos un desafío nuevo, encontramos una bendición nueva. Y gracias, Señor, porque es para nosotros una bendición servirte, honrarte, obedecerte y temerte a ti. Temer a Dios es más que simplemente obedecer órdenes. No estamos simplemente obedeciendo órdenes. Estamos camino a la honra. Dios dice que Él honra a los que lo honran. Dios promete bendecir a sus hijos obedientes. Cuando hay temor a Dios, hay tanta bendición.
Y yo agradezco a mis hermanos que esta noche nos están acompañando en este devocional. Gracias, Señor, porque es a través de la palabra que somos bendecidos. Y yo te ruego, Dios mío, que nos ayudes a temer a Dios en todo tiempo. Líbranos, Señor, del orgullo, líbranos de la petulancia, líbranos, Señor, de la arrogancia, líbranos, Dios mío, de la desobediencia, líbranos de la indiferencia, líbranos, Señor, de la rebeldía, guárdanos, Señor, de los tropiezos, como dice el Padre nuestro, líbranos del mal. Padre, yo ruego que nos ayudes a tener ese temor reverente hacia ti. Que nuestra reverencia a ti sea la causa para levantarnos. Y si en esta noche hay temor de Dios en nuestro corazón, vamos a tener sabiduría y vamos a ser bendecidos. Te doy gracias por cada familia, por cada hermano y hermana que nos acompaña. Y yo ruego que haya bendición en cada casa. Dios mío, que la comunidad de la iglesia wesleyana aquí en Bucaramanga sea bendecida. Que ese temor a Dios haga que nuestra iglesia se levante más y más. Padre, que la iglesia tenga presente el valor del temor a Jehová. Gracias, Señor, por este tema que me emociona, me pone de verdad bendecido. Gracias porque a través de tu palabra aprendemos a temer a tu santo nombre. Bendigo, Dios, a las personas que necesitan levantarse. Bendigo las personas que van a emprender viajes. Bendigo las personas que van tal vez a realizar un negocio. Bendigo, Dios, las personas que necesitan reconciliarse. Bendigo las familias en esta noche, a aquellos que están a punto de tomar decisiones. Padre, yo ruego que lo hagan en el temor a Dios, porque es el temor a Dios el que les va a guardar la vida. Es el temor a Dios el que los va a bendecir, tanto a ellos como a sus familias, y va a traer mucha bendición a la iglesia. Bendigo la iglesia, bendigo a sus pastores, bendigo a mi pastor Emilio, a mi pastora Carmen, a sus hijos, a todo el equipo de líderes. Bendigo a la comunidad y yo ruego que esta iglesia siga brillando con la luz de Cristo en todo su entorno, en toda la ciudad. Que esta iglesia sea tan bendecida, tan próspera, que tu nombre sea glorificado, que sus miembros, que cada familia de la iglesia sea prosperada. Agradezco mucho haber estado aquí esta noche, haber compartido con mis hermanos y mis hermanas. Muchas gracias, Dios, porque ha sido una bendición compartir esta palabra, bendecir la iglesia, bendecir los ministerios, bendecir los jóvenes, los niños, los matrimonios, los líderes, los pastores y a todos los hermanos de la iglesia. Gracias, amado Jesús. Gracias por enseñarnos el temor de Jehová. Te adoramos y te exaltamos, reconociendo que es por causa de tu temor que recibimos más bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, qué bendición haberlos acompañado. Yo sé que muchos han escrito ahí en su chat, han hecho algunos comentarios, algunos saludos. Hubiese querido tener tiempo de leerlos a todos, pero no hay tiempo para todo ello. Ya el pastor y su equipo de trabajo pues estarán pendientes de todos los saludos. Me alegra estar ahí viendo hermanos y hermanas que tal vez conocemos, que alguna vez saludamos de mano y que hoy los estamos viendo por esta red virtual. Muchas gracias, que Dios les bendiga. A mi pastor Emilio, pastora Carmen, gracias por la invitación. Al hermanito Rafael, Dios lo bendiga, gracias por su ayuda y espero que pronto nos volvamos a ver. Me alegró mucho estar aquí de parte de mi esposa Pilar y de mis hijos. Un saludo y un abrazo para todos ustedes. En otra oportunidad nos volvemos a ver. Ha sido un gozo grande haberlos acompañado hasta una nueva oportunidad. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.